De nuevo con ustedes, mis estimados amigos. Estamos trabajando un video en el cual hemos venido desarrollando la idea de poder formular en Excel utilizando lenguaje natural. En la parte 1 de este tema charlamos un poco sobre los lenguajes, el lenguaje natural, el lenguaje formal. Vimos que el lenguaje que utilizamos en Excel es un lenguaje artificial que se apoya en el lenguaje formal de las ciencias exactas, de la matemática y de la lógica. También chequeamos un poco cómo se formula tradicionalmente utilizando direcciones de celdas en Excel. Vimos algunos ejemplos y así al final recordamos cómo nombrar rangos en Excel. Vimos que existían 3 técnicas. Tenemos para este segmento revisar los mismos modelos que ya chequeamos y ahora aplicar en ellos la creación de rangos y la formulación utilizando los nombres de los rangos que, construidos convenientemente, nos permitirían hacer una aproximación a la formulación en lenguaje natural. Vayamos entonces a la hoja electrónica y empecemos. Bien, mis amigos, aquí tenemos la misma factura que estuvimos trabajando en las diapositivas anteriores. Se trata ahora de que lo formulemos utilizando el nombre de los rangos convenientemente definido, de manera que la formulación se convierta o se aproxime mucho al lenguaje natural y estemos trabajando con conceptos y no con direcciones de celdas. Nos interesa calcular para empezar el total del producto. Lo que no queremos es decir cosas como E5 por F5, sino decir cosas, conceptos como valor unitario por cantidad. Entonces vamos a llamar a esta columna valor unitario y a esta columna cantidad, aprovechando una de las técnicas que ya recordamos de dar nombres a los rangos. Entonces marcamos la región, vamos a fórmulas y dar nombre desde la selección. Le decimos a Excel que queremos el nombre que esté en la fila superior. Entonces ahora esta región se llama valor unitario, y para darle nombre a esta región de la misma manera la seleccionamos, le decimos crear nombre desde la selección. Excel ya por default entiende de qué se trata, considera la fila superior y aceptar. Ahora estas dos regiones se llaman valor unitario y cantidad. Eso lo podemos verificar con F3. Observe que con F3 nos dice que tenemos dos regiones, valor unitario y cantidad. De la misma manera, si venimos por acá, por la caja de nombres, si picamos en cantidad, nos marca cuál es la región que se llama cantidad, y si le picamos, si le hacemos clic en valor unitario, nos marca cuál es la región que se llama valor unitario. Ahora el total del producto pues será multiplicar el valor unitario por la cantidad, ¿cierto? Pero no de esta manera, no con direcciones de celdas, sino de manera conceptual. Entonces sería más, y con F3 le decimos más valor unitario multiplicado por F3 la cantidad. Observen la construcción de la fórmula, valor unitario por la cantidad y enter. Ahora no tenemos direcciones sino conceptos, de manera que es bueno para reforzar conceptualmente que el total por producto se trata de multiplicar el valor unitario del producto por la cantidad de producto vendido. Si copiamos estas direcciones hacia abajo, estas fórmulas hacia abajo, pues tenemos que en todas las celdas, observen aquí en la barra de fórmulas, en todas las celdas quedó valor unitario por cantidad. Si a esta región ahora la llamamos total producto, observemos, seleccionamos, le decimos que tome el nombre de la fila superior, ahora esta región se llama total producto. Si damos F3, pues ahora tenemos 3 regiones, cantidad, valor unitario y total producto. Habiendo hecho eso, el subtotal
Pues es muy fácil conceptualmente de deducirlo. ¿Cuál será el subtotal? Pues la suma del total producto. Es decir, vamos a la autosuma y ya por default Excel tomó la región que se llama total producto. Esta celda debemos de llamarla obviamente subtotal. Estoy utilizando la otra manera, otra técnica para dar nombres a las regiones, a los rangos. Aquí podría haber utilizado haberlo hecho de diferentes maneras, pero estoy utilizando la de la caja de nombres, que es venir a esta cajita y colocar el nombre de la región. ¿Cómo calculamos el valor del descuento? Pues debemos de multiplicar el subtotal por el porcentaje de descuento. Entonces convendría llamar a esta celda, a donde está el 5%, llamarla porcentaje de descuento. Observen, seleccionamos la celda, vamos a la caja de nombres y llamamos a esa celda P, que quiere decir porcentaje, y la palabra descuento. Y Enter. De una vez aprovechemos para llamar a la celda de abajo, donde está el 19%, porcentaje de IVA. Seleccionamos la celda, vamos a la caja de nombres y a esa celda la llamamos porcentaje IVA. P rayito al piso IVA. ¿Cómo calculamos el descuento? Conceptualmente, ¿cuál sería la expresión? Pues sería el subtotal multiplicado por el descuento. Ese sería el valor del descuento. Es decir, más F3 subtotal multiplicado, aceptar, multiplicado por el porcentaje de descuento, F3 P descuento. Ahora tenemos que la fórmula no es G11 por E12, sino es subtotal por porcentaje de descuento. ¿Cómo sería el cálculo del IVA? Conceptualmente. Conceptualmente sería subtotal menos descuento, todo eso lo afectamos por el porcentaje de IVA. Pues muy fácil, más, abro paréntesis, F3, subtotal menos descuento, F3, menos valor del descuento, que no le hemos puesto el nombre, entonces nos conviene primero nombrar la celda que tiene el valor del descuento. Esta celda, la celda G12, la vamos a llamar BR rayita al piso descuento. Recuerden que no podemos utilizar espacios en blancos en los nombres de los rangos, sino letras, números y rayitas al piso. Ahora sí el IVA nos quedaría más, abro paréntesis, F3 subtotal, aceptar, menos F3 valor del descuento, aceptar, cerramos paréntesis, todo eso afectado por el porcentaje de IVA, F3 P IVA, que es porcentaje de IVA. Aquí muy interesante tener en cuenta que entre mejor queden descritos los nombres de los rangos, más nos aproximamos al lenguaje natural. P IVA quiere decir porcentaje de IVA, pero bien podría llamarse la celda porcentaje rayita al piso IVA. Aceptar, y tenemos la fórmula escrita mediante nombres de celdas y muy aproximado al lenguaje natural. El IVA sería el subtotal menos el valor del descuento multiplicado por el porcentaje de IVA. Esa expresión, además de manejar las direcciones, maneja los conceptos, que es el asunto fundamental en la formulación utilizando lenguaje natural. ¿Cómo nos quedaría ahora el neto? Bueno, antes de ver el neto, a esta celda llamémosla, a donde calculamos el IVA, llamémosla BR IVA, que quiere decir valor del IVA. ¿Cómo nos quedaría el neto a pagar en la factura? Pues construimos esa fórmula, más F3, el subtotal, aceptar,
menos el descuento F3 menos el valor del descuento aceptar más el valor del IVA F3 valor del IVA, y tenemos entonces que la factura tiene un valor de 432.982. Pero lo relevante es la expresión que tenemos en el contenido de esa celda, que son conceptos: subtotal menos valor del descuento más valor del IVA. Vayamos ahora y démosle una mirada al segundo modelo que trabajamos en la sesión anterior. Se trataba de este estado de resultados que lo habíamos formulado utilizando direcciones. Vamos ahora a formularlo utilizando nombres convenientes de rangos y aproximándonos de la mejor manera al lenguaje natural. Empecemos por colocar nombres. Por ejemplo, esta celda en donde se encuentra la tasa de impuestos, tax, llamémoslo mejor impuestos, lo podemos nombrar de varias maneras. Voy a utilizar esta. Selecciono las dos celdas y le decimos por fórmulas crear desde la selección, que tome el dato que está o el nombre que está en la columna de la izquierda del rango seleccionado. Entonces pues va a llamarlo a impuestos y aceptar. Si vamos por aquí, observen que ya está la región o la celda que se llama impuestos, que es esta celda. Si le pico impuestos, me trae a la celda donde está el punto 35 o el 35%, que es el porcentaje de provisión de impuestos. Vamos a llamar a estas celdas, a toda esta fila la vamos a llamar ingresos, a toda esta fila la vamos a llamar costos, a toda esta fila la vamos a llamar utilidad bruta, a toda esta fila impuesto, a toda esta otros ingresos, a toda esta otros egresos y a toda esta utilidad neta. Pues lo podemos hacer en combo, al tiempo, todas a la vez. Entonces sería seleccionar así toda la región y decirle fórmulas, crear desde la selección y considerar la columna de la izquierda, aceptar. Recuérdenlo, ingresos, costos, utilidad bruta. Veámoslo acá, ya tenemos ingresos, costos, utilidad bruta, impuesto, diferente de impuestos, ¿no? Impuesto, otros ingresos por acá, otros egresos por acá y utilidad neta por acá. De la misma manera, pues si damos F3, tenemos todos esos nombres para utilizarlos en la formulación. Ahora nos interesa también llamar a toda esta columna trimestre 1, a toda esta columna trimestre 2 y así sucesivamente. Pues marcamos la región y le decimos que queremos que a cada columna le coloque el nombre que se encuentra en la fila superior. Fórmulas, crear desde la selección, utilizar los nombres de la fila superior y aceptar. Ahora tenemos 4 nombres más: trim 1, por aquí deben de estar trim 2, trim 3 y trim 4. Todo eso nos facilita la formulación. Si queremos, por ejemplo, calcular la utilidad bruta, pues serían los ingresos más los costos. Aquí digo más porque observen que estoy utilizando ya los costos con signo negativo. De manera que sería más F3 los ingresos, aceptar, más F3 los costos, aceptar. La fórmula para la utilidad bruta sería ingresos más costos. De manera que si la copio hacia la derecha, tengo la misma expresión para todos los trimestres. Ahora, si queremos calcular los impuestos, el valor a provisionar para el impuesto, pues sería tomar la utilidad bruta por el porcentaje de impuesto, de modo que sería en la celda impuesto más
la utilidad bruta, perdón, vamos a hacerlo con nuestro lenguaje natural, más F3 utilidad bruta aceptar por impuestos, F3 tasa de impuestos, el tax, por impuestos en plural nos quedó, aceptar, y esa expresión la copiamos hacia la derecha, de manera que en todas las celdas nos queda utilidad bruta por impuestos, utilidad bruta por impuestos. Y para el cálculo de la utilidad neta en el trimestre 1 sería pues tomar más F3 impuesto, aceptar, más F3 otros ingresos, más, perdón, otros ingresos, aceptar, más, ahora sí, F3 otros egresos, aceptar, y tendríamos entonces que la utilidad neta sería 29.5, que si lo copiamos hacia la derecha estaríamos utilizando las mismas fórmulas, pero ahora conceptualmente y muy próximos al lenguaje natural. Esta es una mejor demostración de cómo utilizar el poder que tiene Excel para dar nombres a los rangos, y ello en la construcción de fórmulas que se acerquen un poco más a los conceptos que se estén desarrollando. Y ya para terminar, una pequeña muestra de qué más podemos hacer con este lenguaje natural, o con esta manera de dar fórmulas utilizando nombres de rangos. Por ejemplo, si nosotros decimos que queremos, no sé, los impuestos, sumar los impuestos, ¿cuánto vamos a provisionar en el año para los impuestos? Pues entonces sería la autosuma de los impuestos, y tendríamos que para el año tenemos que hacer una provisión de 257.25 unidades monetarias, millones, miles, en lo que estemos trabajando. Si queremos extraer únicamente, por ejemplo, los ingresos en el trimestre 2, los ingresos en el trimestre 2 serían esta celda. Los puedo extraer por aquí utilizando direcciones con nombres de rangos, es decir, direcciones en lenguaje natural. Sería igual a, dijimos, otros ingresos en el trimestre 2. Entonces, F3, otros ingresos, aceptar, espacio, F3, y los queremos extraer del trimestre 2. Aceptar. No sé, lo necesitamos para alguna operación. Entonces, de esa manera me está extrayendo el dato que está en la celda en donde se intersecta el trimestre 2 con otros ingresos, es decir, este valor 20. De la misma manera, pues puedo utilizarlo para el trimestre 3 y me trae el 45. Eso, más que curiosidad, es una poderosa herramienta para construir otras aplicaciones en que podamos utilizar el lenguaje natural aprovechando el nombre de los rangos. Eso era lo que quería contarles en estos dos segmentos de video. Veamos algunas conclusiones interesantes. Algunas cosas son diferentes. Una cosa es estudiar la hoja electrónica, conocer todas las bondades, los beneficios, las prestaciones, todas las funciones, las ayudas que contiene o que disponemos en la hoja electrónica de Excel. Ese es un asunto. Otro asunto es cuando utilizamos todo el poder de la hoja electrónica como una herramienta didáctica para desarrollar aprendizaje en otra disciplina, por ejemplo en finanzas, por ejemplo en química, por ejemplo en física, para diseñar y construir simulaciones utilizando Excel. En ese caso es en donde tiene mayor relevancia la formulación en lenguaje natural, porque en ese tipo de formulación es que podemos manipular los conceptos que estamos trabajando y podemos mejorar o proponer mejoras en el aprendizaje de nuestros estudiantes.
Agradezco a ustedes su tiempo, su gentileza, su paciencia y los invito a un próximo segmento del video en donde trataremos otro tema con toda seguridad de un buen interés. Gracias y felicidades.